¿Sabes dónde yace el legendario galeón San José, cargado con tesoros incalculables? Descubre su historia, las disputas y el misterio que lo rodea. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. La Armada Española fue una de las fuerzas navales más poderosas y estratégicas de su tiempo, fundamental para consolidar y expandir el imperio colonial en América y otras regiones. Su presencia en los océanos permitía controlar rutas comerciales vitales y proteger las flotas de tesoros que salían de las colonias, especialmente de lugares como Potosí y las minas de esmeraldas. La flota no solo facilitaba el comercio de oro, plata y bienes valiosos, sino que también era clave en la defensa contra ataques enemigos, en particular de la Marina británica y otras potencias rivales. Gracias a su organización y tecnología naval, la Armada Española logró mantener su supremacía durante décadas, asegurando que los recursos del Nuevo Mundo llegaran a Europa y fortaleciendo así la economía y la influencia de la monarquía española en el escenario mundial. Este poder naval también tuvo un papel crucial en las guerras coloniales y en la protección de las colonias españolas frente a las amenazas de otras potencias europeas. La flota se convirtió en símbolo de la autoridad y la expansión del imperio, enfrentándose en batallas navales que definieron el control de vastas áreas del continente americano y del Caribe. La estrategia y la innovación en la construcción de barcos permitieron a la Armada Española mantener su dominio durante siglos, aunque también enfrentó desafíos y derrotas que marcaron su historia. Sin embargo, su legado en la historia naval y en la protección de los intereses españoles sigue siendo fundamental para entender la magnitud de su influencia en la era colonial. En definitiva, la Armada Española no solo fue un instrumento militar, sino también un pilar del comercio y la expansión imperial. Su legado se refleja en las rutas marítimas que conectaban continentes y en la riqueza que permitió a España convertirse en una de las mayores potencias del mundo en su tiempo. La historia de sus barcos, sus victorias y derrotas, y su papel en la historia global siguen siendo un testimonio del poder naval y la influencia colonial que definieron una era y que aún hoy, en el fondo del océano, guarda secretos como el galeón San José. El galeón San José fue construido en el siglo XVIII en las astilleras de Cartagena, con una estructura robusta diseñada para soportar largos viajes y ataques enemigos. Su casco de madera, reforzado con hierro, reflejaba la ingeniería naval avanzada de la época, destinada a transportar grandes cargas de tesoro desde las colonias americanas hacia España. La nave era una joya de la arquitectura marítima, con velas enormes y mástiles altos que le permitían navegar con eficiencia en las difíciles condiciones del Atlántico y el Caribe. La misión del San José en su última expedición era transportar una valiosa carga de oro, plata y esmeraldas provenientes de Potosí, destinadas a financiar las campañas militares del rey Felipe V en Europa. En 1708 partió desde Cartagena con una flota española, enfrentándose a las peligrosas aguas del Caribe y a la amenaza constante de ataques piratas y navíos enemigos. La nave formaba parte de una flota que buscaba asegurar los recursos económicos necesarios para mantener la hegemonía española en las colonias y en Europa. El 8 de marzo de 1708, en medio de una feroz batalla naval contra una escuadra británica, el San José fue alcanzado y hundido frente a las costas de Cartagena.
La batalla fue intensa, con cañones retumbando y la nave luchando por mantenerse a flote. La pérdida del galeón significó la desaparición de una de las mayores riquezas de la época, y su naufragio quedó marcado en la historia como un símbolo de la lucha por el control del comercio y las colonias en el Atlántico. La batalla en Cartagena comenzó en la madrugada, cuando la escuadra británica, con sus barcos de guerra bien preparados, se acercó sigilosamente a la flota española. Los marineros españoles, alertados por las señales, prepararon sus cañones y reforzaron las defensas del San José, consciente de que estaban en una posición vulnerable frente a la superioridad numérica y tecnológica del enemigo. El combate fue intenso desde el primer momento. Los cañones británicos comenzaron a lanzar metralla y proyectiles que impactaban en los costados del San José, mientras los españoles respondían con disparos precisos desde sus barcos. La confusión y el estruendo llenaron el aire, y en medio del caos, los barcos británicos lograron rodear a la flota española, buscando aprovechar su superioridad en velocidad y armamento. A medida que la batalla avanzaba, los británicos lograron abrir brechas en las defensas del San José. Con un golpe decisivo, uno de sus barcos impactó en la estructura del galeón, provocando una explosión que hizo que el buque comenzara a hundirse lentamente. La tripulación española luchaba por mantener el control, pero la fuerza del ataque británico era implacable y el San José se inclinó, sumergiéndose en las profundidades frente a Cartagena. A bordo del San José, la carga principal consistía en toneladas de oro reluciente, cuidadosamente apiladas en cofres de madera reforzada. Este oro, proveniente de las minas de Potosí, representaba una riqueza incalculable en su tiempo, destinada a financiar las campañas militares y el poder de la corona española. La cantidad de oro era tan vasta que parecía una pequeña montaña de brillo y valor, reflejando la ambición imperial y la economía del siglo XVIII. Junto al oro, la plata de Potosí ocupaba un lugar destacado en la carga. En enormes lingotes y monedas, su brillo plateado contrastaba con el oro, simbolizando la riqueza minera más grande del mundo en esa época. La plata era fundamental para la economía europea, y su valor en aquel entonces era equivalente a una fortuna que podía sostener guerras y expandir imperios, todo almacenado en cofres que parecían casi infinitos en su cantidad. Pero quizás lo más deslumbrante eran las esmeraldas y piedras preciosas que adornaban la carga. Estas gemas, de un verde intenso y brillante, estaban destinadas a la nobleza y a la corte europea, simbolizando poder y riqueza. La cantidad de esmeraldas y otras piedras preciosas era tan grande que parecía un tesoro escondido en la misma tierra, un reflejo del lujo y la opulencia que España quería mostrar en su imperio. En total, el valor de toda esta carga en su tiempo equivalía a una suma que hoy sería cercana a los 20.000 millones de dólares, una cantidad que refleja la magnitud de la riqueza transportada y la importancia estratégica del San José. Cada cofre y cada piedra preciosa representaban no solo un tesoro material, sino también el poder y la ambición de un imperio que buscaba dominar el mundo. En 2015, el gobierno colombiano anunció oficialmente que había localizado el galeón San José en las profundidades del Mar Caribe frente a Cartagena. La noticia causó un impacto inmediato a nivel internacional, generando entusiasmo y controversia.
La localización se convirtió en un hito histórico, pues por fin se confirmaba la existencia del legendario buque, que había estado perdido durante siglos. La comunidad científica, los medios y las naciones involucradas comenzaron a reaccionar rápidamente, entendiendo la magnitud del hallazgo y sus implicaciones culturales, económicas y políticas. Las primeras reacciones internacionales no se hicieron esperar. España reclamó su soberanía sobre el galeón, argumentando que se trataba de un patrimonio de Estado y de guerra. Por otro lado, Colombia defendió su derecho a proteger y estudiar el hallazgo como patrimonio cultural y científico. La comunidad internacional quedó dividida, con algunos países apoyando la postura colombiana y otros mostrando interés en las posibles riquezas y el valor histórico del naufragio. La noticia se convirtió en un tema de debate global, poniendo en marcha una serie de negociaciones diplomáticas y legales que aún hoy continúan. Mientras tanto, diversas comunidades indígenas y empresas cazatesoros también expresaron interés en el hallazgo, reclamando derechos sobre los restos y las riquezas. La situación generó una compleja red de reclamaciones y derechos, que aún hoy mantienen en vilo las decisiones sobre el destino del San José. Sin embargo, lo que quedó claro fue que este descubrimiento no solo era un hallazgo arqueológico, sino también un símbolo de poder, historia y disputa internacional que marcaría un antes y un después en la historia marítima de la región. La disputa por el San José ha desatado una compleja batalla legal y diplomática. Colombia sostiene que el galeón es patrimonio cultural indivisible y ha presentado reclamaciones internacionales para protegerlo. Sin embargo, España también reclama derechos históricos, argumentando que el buque es un símbolo de su historia naval y patrimonio de Estado. A esto se suman las reclamaciones de cazatesoros, que ven en el hallazgo una oportunidad de lucro y buscan explotar el patrimonio en busca de tesoros. Por otro lado, comunidades indígenas cercanas consideran que el galeón y sus tesoros forman parte de su historia y cultura ancestral, exigiendo reconocimiento y protección. La tensión entre estos actores ha generado debates acalorados en foros internacionales, donde cada parte busca defender sus intereses y derechos sobre el patrimonio sumergido. La comunidad internacional observa con atención cómo se resuelve esta disputa, que no solo involucra aspectos legales, sino también éticos y culturales, en un escenario donde el pasado y el presente se enfrentan por un legado invaluable. Mientras tanto, las autoridades colombianas defienden que el San José debe ser protegido como patrimonio científico y cultural, priorizando su valor para la historia y la ciencia. Por su parte, España insiste en que el galeón es un símbolo de su historia naval y de Estado, y que su recuperación y estudio deben seguir bajo su control. Los cazatesoros, por su parte, han realizado reclamaciones legales para obtener permisos de exploración y extracción, argumentando que el hallazgo pertenece a quien lo descubrió primero. En medio de esta disputa, las comunidades indígenas exigen que se respeten sus derechos ancestrales y que el patrimonio no sea explotado comercialmente sin su consentimiento. La tensión crece a medida que cada parte presenta sus argumentos en tribunales nacionales e internacionales, generando un escenario de incertidumbre y debate global sobre quién tiene la autoridad legítima sobre el tesoro del San José. El futuro de este patrimonio sumergido aún está en disputa, pero lo que está claro
es que la protección y el respeto por su valor cultural, histórico y científico deben prevalecer. La comunidad internacional continúa observando cómo se desarrollan los procesos legales y diplomáticos, conscientes de que el San José no es solo un naufragio, sino un símbolo de identidad, historia y derechos culturales que trascienden las fronteras. La resolución de esta disputa será un ejemplo de cómo se puede equilibrar la protección del patrimonio con los intereses económicos y políticos, en un escenario donde el pasado aún tiene mucho que decir sobre nuestro presente. El galeón San José no es solo un naufragio lleno de tesoros, sino un símbolo profundo de la historia y cultura de la región. Representa la conexión entre el pasado colonial y la identidad actual de las comunidades costeras, quienes ven en él un legado que trasciende el tiempo y las disputas legales. Para muchos, el San José es un recordatorio de las raíces y la resistencia de su pueblo, un patrimonio que enriquece su sentido de pertenencia y orgullo regional. Este galeón también simboliza la riqueza cultural que llegó a América a través del comercio y la conquista. La historia de sus tesoros y su trágico hundimiento se han convertido en un relato que une a generaciones, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo un sentido de continuidad histórica. La importancia del San José trasciende lo material, convirtiéndose en un emblema de la memoria colectiva y el patrimonio intangible que define a la región. Para las comunidades locales, el San José representa mucho más que un tesoro sumergido. Es un símbolo de identidad y resistencia cultural. La historia del galeón inspira a mantener vivas sus tradiciones, su música, sus relatos y su vínculo con el mar. La conservación de su memoria y su valor cultural refuerza el sentido de pertenencia y orgullo regional, haciendo que su legado trascienda las generaciones y siga siendo un pilar fundamental en la construcción de su identidad. Colombia ha desarrollado un plan innovador para explorar el sitio del San José utilizando tecnología robótica avanzada. Estos robots submarinos, diseñados específicamente para ambientes profundos y peligrosos, permitirán estudiar el naufragio sin dañarlo. La prioridad es preservar su integridad mientras se obtiene información científica valiosa que ayude a entender mejor su historia y estructura. Este enfoque tecnológico no solo facilitará la exploración detallada del galeón, sino que también minimizará el impacto ambiental y patrimonial. La intención es crear un registro digital completo del sitio, que sirva como base para futuras investigaciones y para la creación de un museo virtual. Así, el público podrá apreciar la historia del San José sin poner en riesgo su conservación. Además, Colombia planea convertir esta experiencia en un museo interactivo que combine realidad virtual y aumentada, permitiendo a las personas explorar el galeón desde cualquier lugar del mundo. Este proyecto busca no solo proteger el patrimonio, sino también educar y conectar a las generaciones futuras con su historia marítima y cultural. Los dilemas éticos y legales que rodean al galeón San José son sumamente complejos. Por un lado, existe un interés genuino en proteger este patrimonio cultural sumergido, que representa una parte invaluable de la historia y la identidad de Colombia. Sin embargo, también están los intereses económicos de quienes desean explotar sus tesoros para obtener beneficios inmediatos. La tensión entre preservar el patrimonio
y las posibles ganancias crea un debate intenso, donde las decisiones deben equilibrar la justicia histórica con las necesidades actuales. Este escenario genera un conflicto legal que involucra a diferentes actores. El gobierno colombiano, que busca proteger el sitio como patrimonio cultural, y empresas cazatesoros que desean extraer sus riquezas. La ley internacional y las normativas nacionales entran en juego, creando un laberinto jurídico. Además, las comunidades indígenas y otros grupos también reclaman derechos sobre el patrimonio, argumentando que su valor trasciende lo económico y debe respetarse como legado cultural y espiritual. En este contexto, surge la pregunta: ¿hasta qué punto es ético permitir que intereses económicos prevalezcan sobre la protección del patrimonio? La respuesta no es sencilla. La historia y la cultura exigen respeto y cuidado, pero también existe la necesidad de recursos y desarrollo. La comunidad internacional y las leyes deben encontrar un equilibrio que garantice la conservación del San José sin que ello signifique la pérdida de su valor histórico y cultural para las futuras generaciones. El futuro del San José dependerá en gran medida de cómo la historia, la ciencia y la diplomacia converjan para definir su destino. Los avances tecnológicos en exploración submarina permitirán una comprensión más profunda de su estructura y contenido, facilitando decisiones informadas sobre su conservación y exposición. La historia jugará un papel crucial al contextualizar su valor simbólico y patrimonial, influyendo en las políticas que protejan este tesoro sumergido. Mientras tanto, la diplomacia será el escenario donde se negociarán derechos y reclamaciones, buscando un equilibrio entre intereses nacionales e internacionales. La colaboración entre países y comunidades será esencial para garantizar que el legado del San José se preserve para las futuras generaciones, respetando tanto su valor científico como cultural. La creación de un museo submarino con exploraciones no intrusivas marcará un paso decisivo hacia su protección definitiva, permitiendo que todos puedan apreciar su historia sin poner en riesgo su integridad. En definitiva, el destino del galeón será definido por una combinación de esfuerzos que integren la memoria histórica, los avances científicos y las negociaciones diplomáticas, asegurando que su historia siga viva en el tiempo. A medida que la ciencia avanza, las exploraciones robóticas no invasivas en 2024 abrirán nuevas posibilidades para entender y proteger el galeón sin dañarlo. Estas tecnologías permitirán crear modelos digitales detallados, facilitando decisiones sobre su conservación y exhibición futura. La historia seguirá siendo un pilar fundamental, ayudando a contextualizar su importancia en la guerra y la economía del siglo XVIII, reforzando su valor como patrimonio cultural. La diplomacia, por su parte, será clave en las negociaciones internacionales, buscando un acuerdo justo que respete los derechos de Colombia y las reclamaciones de otros actores. La cooperación entre países y comunidades indígenas será vital para definir un camino que combine protección, ciencia y justicia. La visión de un futuro museo submarino, accesible y educativo, se consolidará gracias a estos esfuerzos conjuntos, permitiendo que el legado del San José trascienda las disputas y se convierta en un símbolo de paz y memoria histórica. La historia, la ciencia y la diplomacia, en armonía, definirán el destino final de este tesoro hundido.
Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.